Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Infierno. Un bloque especial, esta vez a cargo mío. Ya han visto que ha tenido su aporte Guille con el Arcón de la Abuela, hablando un poco de historietas que han marcado historia en la historieta que leemos hoy en día en Argentina incluso, o de publicaciones que tienen que ver con el mundo de las historietas y de las viñetas y del humor gráfico, ¿no? Y de las caricaturas. Y por otro lado también hemos visto a Juan hablando de libros de historieta, pero que justamente no son historietas, sino libros que ayudan a estudiar, a analizar la historieta, como el de Scott McCloud, los 3 libros reconocidos de este gran autor e historietista. Yo en ese momento también, independientemente de lo que estaban haciendo los chicos, me encontraba de casualidad haciendo cierta investigación sobre de dónde surge la historieta. Y por lo que, después me llevó mucho más tiempo de lo que pensaba y recién ahora les puedo ofrecer un nuevo bloque que se podría decir, llamarlo Investigando entre viñetas, si les parece. Un poco esto surge, de cosas personales que estaba escribiendo y de un programa que ya había emitido, no de La Cocina del Infierno, sino de otro programa con otros compañeros laborales que se llamaba Hemisferios, donde explotábamos un poco de arte, cultura y ciencia. Y en un programa hablaba un poco de la historia de la historieta. En ese programa tratábamos justamente de tratar de entender qué es la historieta, qué quiere decir, qué es el concepto de historieta, qué nos quiere decir. Y por otro lado, de dónde sale la historieta. En esa oportunidad contaba con un tiempo determinado para hacer una especie de programa, que eso me ayudó mucho de base para lo que continué investigando. ¿Sí? Profundicé un poco sobre eso, ya les pasaremos el link de ese programa también, para que tengan. Pero me voy a basar un poco en eso y voy a profundizar. Me dediqué un poco más de tiempo, me tomé el tiempo para llegar a este punto de lo que les voy a comentar hoy. Espero que les parezca interesante. Así que, de entrada, la pregunta fundamental es ¿qué entendemos como historieta? Es una pregunta que yo le hacía a mis compañeros de ese programa, una pregunta que les hago a ustedes. Si quieren, antes de seguir escuchando, escriban en los comentarios qué les parece a ustedes y después vemos, o en el chat, si están viendo este programa, en el estreno y después vemos en qué concluimos, si es que concluimos en algo. La historieta en sí, cuando yo lo hablo incluso con lo que piensa uno mismo, ¿no? Antes de ponerse a buscar, investigar qué es lo que se fue conceptualizando como historieta, se nos suele ocurrir que es una secuencia de imágenes con cierto relato, con texto, un conjunto de imágenes y de texto. Algunos piensan que puede ser parte de la literatura, otros no. En fin, entonces uno cuando se pone a buscar cómo se fue aceptando la historieta como un nuevo arte, que eso es algo muy nuevo, prácticamente del siglo pasado, del siglo XX, se la asimiló como un nuevo arte a la historieta, pero también teníamos grandes artistas, ya historietistas, ya la historieta estaba definida en el siglo XX, y teníamos un maestro como Will Eisner que nos decía que es arte secuencial, ¿sí? Esas dos palabras, o arte visual secuencial, también diría Scott McCloud en sus libros, ¿sí? La resumirían en 3 palabras. Sin embargo, el mismo Scott McCloud en su libro, al ir tratando de entender la historieta, ese libro que les comentaba Juan la otra vez, se va dando cuenta que no es algo tan sencillo como para soslayar en 3 palabras, porque como arte secuencial podemos entender muchas cosas. Incluso, por ejemplo, una fotonovela, podríamos considerarla como historieta. Una fotonovela era algo que se publicaba más capaz en el siglo pasado, en los 70, los 80, una historieta, una especie de historieta hecha con fotos de medios, con ilustraciones, con dibujos, ¿sí? Entonces había duda en el mundo de la historieta si eso se le podía considerar historieta o no. Entonces esta definición fue cambiando con el tiempo.
Y bueno, ya veremos si es algo que es determinante o si ya está, si ya está determinada. Y si hay una definición universal, y la verdad que parece que no la hay. Por ejemplo, para la RAE es la sucesión de dibujos que constituye un relato con o sin texto. ¿Sí? Ahí, entonces ya algunas opiniones de los que piensan que la historieta tiene que tener texto, en realidad no es así. Y creo que los que estamos en el mundo de historietas ya la hemos visto historietas mudas, como la de Jason, no sé la pronunciación de este artista, este autor integral, que tiene un personaje que se podría decir que es una especie de hombre perro, historietas muy interesantes que son mudas en su gran parte. Y bueno, entonces la historieta, Scott McCloud trata de llegar a una nueva definición y a lo que dice que puede llegar a ser la historieta. Puede llegar a ser definirse como ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Es decir, una secuencia de imágenes con el fin de transmitir información o al menos, o no al menos, porque tampoco que sea poco, generar una respuesta estética, ¿sí? Eso ya barre un poco con la complejidad de decir si tenemos que tener en cuenta un relato o no. ¿Sí? Entonces, bueno, uno cuando se pone a buscar, bueno, ¿y cuáles son las primeras secuencias de imágenes que generan respuesta estética de un lector en la historia? Y empieza a retroceder en el tiempo. Podemos retroceder mucho en el tiempo y encontrar ejemplos que puedan satisfacer de alguna manera esa definición, si no tenemos que guiar por la definición. Por decir un ejemplo, podemos decir al año 1519, Hernán Cortés encuentra en esta América que habían descubierto, encuentra un documento plegable que llamaron Garra de Tigre, que tradujeron como Garra de Tigre. ¿Sí? Garra de Tigre no era ni más ni menos que un héroe precolombino que bueno, ese documento plegable mostraba justamente secuencia de imágenes de las aventuras de este personaje, que es un personaje que realmente existió. O sea, se podría decir que si es una secuencia de imágenes que relata algo, que genera cierta respuesta al lector, porque está transmitiendo algo y en cierto orden cronológico, estamos hablando de una historieta, y creo que el que la hizo no pensó en el término historieta, no pensó en lo que podría ser una definición de historieta, quién sabe, ¿no? Porque bueno, Hernán Cortés y sus semejantes se han hecho cargo de personas como el que hizo este arte, que ni se sabe quién es, parece, que bueno, aparentemente puede definirse como una historieta de aventuras, la de este documento plegable de Garra de Tigre, ¿sí? En el México precolombino de 1519. Y podemos ir más atrás en la historia, incluso al 1300 a.C. ¿Sí? Por ejemplo, una tumba de ¿cómo se dice? Una especie de sacerdote que se llamaba Mena. Sacerdote, no sé si la palabra, sino, bueno, estas personas que tenían altos cargos, estaba mezclada la religión con el poder en el antiguo Egipto. Pero la cuestión es que está Mena en su tumba, que es impresionante, no es un nicho ni un pocito, sino es toda una estructura, una construcción impresionante, que en las paredes tiene ilustrado la secuencia del proceso de cosecha y refinado del trigo. Es decir, una historieta informativa. Recordemos la definición de Scott McCloud, que una historieta puede ser una secuencia deliberada de imágenes con el propósito de transmitir información. O sea, eso también se le podría considerar historieta, si vamos al caso. Y podemos ir más atrás en el tiempo, 15.000 años antes de Cristo, en lo que hoy en día sería Francia, ¿sí? Lo que se llaman las cuevas disculpen, no sé si lo voy a pronunciar bien, las Caux, se quiere decir. Hay arte rupestre, pintura de animales y personas y otros elementos abstractos, también incluso es interesante que entre figuras que son claramente animales y personas, también hay cosas que son abstractas. Eso también puede generar una respuesta estética. Pero bueno, lo importante acá es que justamente algunas de esas imágenes están en una secuencia cronológica, está transmitiendo algo secuencial. Estamos hablando de algo de 15.000 años antes de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿podemos considerar estas cosas como historietas o tenemos que tener algún elemento extra para empezar a decir por lo menos lo que realmente queremos definir como una historieta moderna? Porque si
cuando hablamos de historieta, enseguida podemos pensar en las historietas de aventuras, en las historietas de superhéroes, en el humor gráfico incluso, aunque algunos lo dividen un poco, en lo que es humor gráfico por un lado, lo que es historieta por el otro. Sin embargo, vamos a ver que está todo relacionado y yo pienso que hay ciertos elementos, además de lo que es fundamental, que es la secuencia de imágenes que está realizada para originar una respuesta en el lector. Hay otros elementos que son propios de la historieta, que no es que sean únicos en la historieta, pero que sí la historieta se los apropió, que forman parte del conjunto, y puede que los use o puede que no. Por ejemplo, en el programa este que les cuento yo que habíamos hecho con mis compañeros de Hemisferios, habíamos llegado hasta el punto de decir que el padre de la historieta, que es algo bastante convenido, sobre todo en Europa, es un tal Rodolphe Töpfner, suizo, y que hacía historietas para enseñar su materia que daba en la universidad. Se le había ocurrido llegar a ese recurso. Hoy vamos a ver si realmente fue el primero, y vamos a profundizar sobre el personaje este. Pero bueno, el tema que me llamaba la atención a mí, que no pude profundizar, es que este tal Rodolphe, el padre, era caricaturista, y entre otros oficios que tenía, y además tenía cierto respeto por otro caricaturista famoso. Entonces yo dije, qué importante es la caricatura en la historieta, sobre todo en la inicial, porque muchos otros también piensan como primera historieta la del chico de traje amarillo, de pijama amarillo, que ya vamos a hablar también, que ya es más de sobre fines del siglo XIX, ¿sí? Lo de Rodolphe Töpfner es anterior a mediados del siglo XIX. Y en esta historieta también los personajes son medio caricaturescos. Fue recién después cuando empezaron a aparecer los dibujos más realistas que nos llevan a las historietas de aventuras, entre otras. Pero bueno, la historieta ya estaba desde antes. Cuando estamos hablando de historieta moderna, ¿sí? No de las secuencias que hablábamos antes. Entonces, bueno, vamos a ir analizando esos elementos. Por ejemplo, pienso que es importante arrancar por lo que es la caricatura. ¿Qué es la caricatura? Bueno, ¿desde cuándo tenemos registros de caricaturas? Bueno, tenemos registros de caricaturas, una vez más, como pasaba con la historieta, desde antes de que se acuñe realmente el término de historieta. También pasa lo mismo con las caricaturas, ¿sí? Es más, el término caricatura recién surge en el siglo XVIII. Pero bueno, vamos un poco más para atrás, vamos a lo que es la caricatura, que bueno, están estrechamente relacionadas con los primeros cómics por el lado del humor gráfico, ¿sí? Porque la caricatura en sí es una deformación de la realidad, como bien deben suponer o saber varios de los que están escuchando esto. Es más, la la palabra caricatura viene del italiano caricare, se escribe caricare, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe caricare, que si uno lo traduce, sí, sería algo así como exagerar. Pero si uno va al diccionario italiano, el diccionario italiano aclara que es exagerar con intenciones humorísticas o satíricas, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a ver la cuestión de que podríamos empezar a suponer dónde viene la palabra cómic. Cómic viene de eso, de la alusión cómica a algo, ¿sí? Cómica de comedia, de esa respuesta estética, como la que decía que tiene que generar una historieta Scott McCloud. Estamos hablando de algo, un arte que está generando una respuesta estética con respecto a lo que tiene que ver con las emociones. La comedia puede ser humorística y también puede ser un poco dramática. En fin, apela a la respuesta estética del lector, en pocas palabras. Puede ser que desde aquí, fíjense lo relacionado que está la raíz de la palabra caricatura, de la palabra cómic, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué ejemplos tenemos de caricatura? Como decíamos, ¿qué registros históricos puede llegar a haber? Porque recalco registros históricos, porque tanto de caricatura o de historieta, como vamos a ver, puede haber más. Lo que se descubrió lo que sobrevivió en la historia del hombre y alguien lo pudo llegar y demostrárselo y mostrarlo al resto del mundo, puede que es seguramente muy poco y es algo representativo de todo lo que hay, pero bueno, es en lo que nos podemos basar. Por ejemplo, Leonardo da Vinci en el siglo XV hace un dibujo de una cabeza grotesca, ¿sí? Por otro lado, en el Imperio Romano en Pompeya había grafitis también con exageraciones de caras de emperadores romanos. Pero sí, eso vendría a ser la pre-caricatura, es decir, cuando algo no estaba bien definido. Recalco esto, como recalco también las secuencias de
de imágenes que mencionaba como ejemplo recién, de lo que sería la historieta moderna, porque una cosa es que alguien tenga una ocurrencia y otra cosa ya es establecer una corriente. Yo cuando hablo de estas cosas siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta el heavy metal. El primer disco de heavy metal creo que todos los metaleros coincidimos que es el primer disco de Black Sabbath. Aunque si nos guiamos por el heavy metal de hoy en día, capaz que sea más bien el segundo. Pero bueno, ya en el primer disco de Black Sabbath estaba la intención del heavy metal. Antes que eso, y en paralelo, había otras cosas similares, pero no estaba la intención en que sea la corriente de un disco, la intención, la actitud del disco entero, sino algún que otro tema. Sin ir más lejos, los Beatles, año antes de que Black Sabbath saque su primer disco, sacan el tema Helter Skelter. Pero eso no quiere decir que el disco que trae Helter Skelter sea metalero. Era un disco de los Beatles con su rock, pero ese tema tenía una actitud bastante heavy para la época. Bueno, acá pasa lo mismo, tenemos ejemplos de caricatura antes de que se establezca la corriente de la caricatura. ¿Cuándo podríamos decir que se empieza a establecer la corriente de la caricatura? Aún así, antes de que exista el término caricatura, aunque sí existe un término parecido, en una academia en Bolonia, en Italia. Una academia de dos hermanos artistas barrocos que de apellido Caracci eran Aníbale y Agostino. Eran pintores y grabadores barrocos. En esa época también se usaba mucho el grabado, en esa época y por un par de siglos más, y acuñarían el término ritratini carici, ¿sí? Cuya traducción sería pequeños retratos exagerados. Estos hermanos lo que tenían de costumbre era hacer bosquejos rápidos y con una calidad significativa, pero la idea de hacer bosquejos rápidos de la gente que pasaba por su escuela, ¿sí? En sus tiempos libres, y un poco era una práctica que compartían con sus alumnos, algo que también destacaba en su escuela, la interacción que tenían estos docentes con sus alumnos, retratar la realidad en estos pequeños retratos exagerados de la gente que veían. Estamos ubicándonos en una época, en el año 1585 aproximadamente, donde las expresiones artísticas que venían siendo muy fieles a lo que era la naturaleza, era retratar la naturaleza, de repente la intención en las nuevas corrientes era más retratar la esencia de la naturaleza que la apariencia de la naturaleza. Así ir a lo que apela uno a esta respuesta estética, capaz, podríamos decir, de lo que bien destaca Scott McCloud. Y bueno, saldrían muchos influenciados de esta escuela y empezarían a hacer estos retratos rápidos y exagerados de personas cada vez más en Europa. Alrededor de esa época, en 1592 específicamente, nacía lo que hoy sería francés, llamado Jacques Callot, ¿sí? O sea, estaba en el Ducado de Lorena antes, lo que hoy sería Nancy, en Francia, otro pintor y grabador barroco, que tendría una estadía en Florencia, en Italia, entre 1612 y 1621 en la corte de los Medici. En la misma se enriquece del arte italiano y se le pide que haga algunas obras. Por ejemplo, para 1623 tiene un set de dibujos que lo que hace es representar lo que es llamado Valli de Sfesania. Disculpen, no sé hablar en italiano, si lo pronuncio bien o mal, seguramente mal. El Valli de Sfesania está relacionado con lo que se llama la comedia del arte, ¿sí? Un teatro popular italiano que perduró hasta el siglo XIX y que, bueno, tiene en cuenta las tradiciones carnavalescas como las máscaras, vestuario, los mimos, los acróbatas. Él hizo un set de dibujos de 24 imágenes donde hay dos intérpretes de estos bailes en tono de comedia, que si bien los 24 dibujos no tienen un hilo secuencial, están secuenciados los dibujos, pero no es que lleven un hilo secuencial, sí tienen un hilo temático y son caricaturescos y cómicos. Es decir, podemos estar, de cierta manera, entre un primer indicio de lo que es la actitud de la historieta, ¿sí? Una secuencia de imágenes que está con caricaturas, este elemento que estamos analizando ahora, y que está generando una respuesta estética y que a la vez transmiten información de lo que es la comedia del arte italiano. Y bueno, antes de seguir con los ejemplos de caricaturistas que fueron llevando la cuestión un paso adelante, tengo que mencionar otro elemento
que si bien no está siempre en la historieta, por eso no sé si decir que es fundamental, sí es bastante característico. Lo que sería el globo de diálogo, ¿sí? Sin embargo, el globo de diálogo, así como la historieta podríamos decir que tiene, como vamos construyendo, su precursor en la caricatura, el globo de diálogo tiene su precursor en lo que se llamaba banderola, y no era el único, ¿sí? Pero el globo de diálogo se fue construyendo con el tiempo, no apareció de golpe. Sí, vamos a hacer hincapié en el texto de algún interlocutor, de algunos actores dentro de alguna, lo que sería una viñeta, dentro de un cuadro, dentro de un dibujo, dentro de una obra de arte, y cómo se manifestaba, ¿sí? Por ejemplo, en el año 650 a.C., en la cultura olmeca, hay ilustraciones donde algún personaje tenía una simbología que vendría a ser lo que estaría hablando ese personaje. Ya en el continente europeo, y mucho más adelante, en el siglo X, algunas obras de arte, y de las que voy a hablar ahora en general, de estas que tienen uso de banderolas, son la mayoría de carácter religioso. Estas obras, estos grabados, estas ilustraciones, estas pinturas, tienen también una especie de pergaminos más finitos, más chicos, con más hincapié en el dibujo, en el arte, en la obra en sí, pero tienen una especie de banderitas que en un principio no tenían texto, al menos en las que hay de registro del siglo X no tenían texto. Ya en el siglo XI empiezan a aparecer con texto, un pequeño texto que generalmente sale de las manos de estos interlocutores, ¿sí? Como estamos viendo en los ejemplos que hay en pantalla. De estas del siglo XII, quizá la más conocida, la que más se tiene registro y conocimiento es la de... es una ilustración de la escena románica en el centro de Alemania, que es un códice conocido como el Evangelio de Enrique León, ¿sí? Alrededor del año 1188, la que estamos viendo en pantalla. Y ya recién en el siglo XV, pasan 3 siglos para esto, que vamos a ver que pasa un poco algunas cosas en el medio, pero en el siglo XV empieza a haber ilustraciones de este tipo, con banderolas que salen de la boca, como para que se manifieste que ese mensaje que se está transmitiendo en la pintura no solo un mensaje de la pintura, sino que es una expresión oral de un personaje, un interlocutor, un actor en la obra en cuestión. Ahora, en el siglo XII también hay registro de algunas... hay registro, porque yo no sé si decir de obras, pero de obras en parte y otras no tanto, como garabatos, como vamos a ver ahora en la pantalla, del uso de lenguaje, de texto saliendo de la boca y aluciendo bien directamente a un diálogo entre personajes dentro de una obra determinada, dentro de un cuadro, dentro de un garabato, un dibujo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, justamente en alrededor 15 años más o menos del siglo XII, hay por ejemplo en la obra de lo que sería, a ver, déjenme ver, que tomó nota de esta cosa, hay muchas cosas para recordar, es un manuscrito que se llama La vida de Cecilia, del obispo Jacobus de Vorágine, ahora estamos viendo en pantalla, que es un dominicano italiano, volvemos a Italia. Lo que decía antes del ejemplo del siglo XII, bueno, ya habíamos dicho, introdujimos también que tiene que ver un poco Alemania, o sea, Europa es preponderante en todo lo que estamos viendo. Ahora volvemos a Italia, este dominicano italiano, en ese manuscrito se ve que alguien agarró ese manuscrito y en un margen del manuscrito, como vemos, hay una especie de dibujo caricaturesco, ¿sí? Vaya, dicho sea de paso, donde se ve gente avanzando, como caminando y hablando entre ellos, o al menos haciendo, creo que la idea de eso que han descubierto es una especie de cántico, ¿sí? Eso también llama la atención. Y fíjense que no hay banderolas acá, sino está el texto, y del texto sale una línea fina hacia la boca de los personajes, ¿sí? Es algo bastante parecido a los globos de texto o a los semiglobos de texto que se usan en la actualidad, porque bueno, algunos artistas ni siquiera usan globos con la cuestión estética del globo, sino una línea dentro de lo que es el humor gráfico. Por ejemplo, yo mismo con algunas cosas que hago eso, una harinita, ni siquiera cierro el globo. También ya manifestándose en obras, por ejemplo, en lo que es
un manuscrito que salió entre 1316 y 1321, que refleja la vida y obra de un filósofo llamado Raymond Lull. Hay también en esa obra imágenes, ilustraciones, como las que estamos viendo, de gente que habla entre sí y hay mucho texto que sale de sus bocas, ¿sí? Bueno, estos son registros que hay que tener en cuenta para el próximo artista del que voy a hablar. Ahora sí, volvamos al siglo XVII, ¿sí? Nos habíamos quedado con Callot en Francia. Bueno, vamos ahora para la Inglaterra de Francis Barlow. Francis fue un prolífico pintor e ilustrador de varios libros que pasara por varios estilos, y en 1682, es decir, alrededor de medio siglo después de lo que hablábamos recién de Callot, antes de hablar de las banderolas y de estas primigenias formas de globo de diálogo, en 1682 fue pionero en el origen del cómic, en esto que les estoy mostrando ahora, que se llama A True Narrative of the Horrid Hellish Popish Plot, algo de crítica a la iglesia, que bueno, me había olvidado mencionarles que en algunas de las caricaturas, antes de que exista la caricatura, también había cierta caricatura e incluso caricaturas antropomórficas que ridiculizaban al papado. El tema acá con esto que estamos viendo, fíjense, hay secuencia, hay viñetas, hay incluso espacio entre ellas, es decir, sangría. Hay un texto que acompaña la narración, además de que se muestra abajo del título. Y hay una especie de banderolas de diálogo que ya empiezan a tomar más forma de globos de diálogo, ¿sí? Si hay alguna diferencia que sea importante con la historieta actual, con la historieta moderna, es esta explicación que, bueno, ese texto que está debajo de la secuencia de imágenes, esa, se puede decir, historieta pionera, ¿sí? Que todavía no entrara en la corriente de lo que es la historieta en sí, pero sí fue una protohistorieta de lo que es la historieta actual, ¿sí? Quizá la mayor diferencia sea este texto que debajo les decía, que ojo, en las historietas actuales actuales que estamos recibiendo nosotros en Argentina, al menos de X-Men, algo que me llamó la atención a mí, de este autor Hickman, y del hilo argumental que está usando en todas las historietas derivadas de su historieta principal, que es X-Men. Es como que las demás paralelas siguen la misma idea de explicar la situación social que están viviendo los mutantes a través más allá de lo que se está viendo entre las viñetas, y es como que es algo complementario. Es parecido a lo que se está mostrando acá, pero bueno, ya vamos a hablar de cómo va mutando la historieta actual también, a pesar de que parece que estuviesen usando recursos nuevos. Si esto si se pudiera considerar historieta, ese recurso es en realidad parte de este quizá primer documento registrado de una historieta al estilo moderna, ¿sí? Bueno, y siguiendo con esta construcción histórica de la historieta, ya llegamos al siglo XVIII, y es en este siglo cuando se consolida el término caricatura, que en realidad consolidado por el diccionario de Oxford. Cuando aparece en el diccionario de Oxford, y lo aclaro porque aparentemente este diccionario indica que el término, que como había necesariamente anticipado, provenía del italiano caricare, exagerar, puede que provenga del libro El Moral Cristiana del doctor inglés, casualmente, Thomas Browne, publicado póstumamente en 1716, que en el mismo indica en una nota al pie que cuando los italianos dibujan caras de hombres haciendo semblanza a otros animales, por ejemplo, lo llaman caricatura, y que con caricatura esencialmente quiere decir portrato exagerado. Así que aparentemente el término caricatura, si bien es de origen italiano, puede ser que haya sido planteado primero en Inglaterra. En fin, corriendo por estos años, la llama de la caricatura se mantendría viva ahora por artistas de la corriente del rococó, como el italiano Pier Leone Gessi, aunque también hay algunos ingleses que si bien no han tenido papel fundamental en esta corriente artística, sí se sumaban al rococó y han hecho algo, un paso más, digamos, en lo que es la construcción de la historieta, como William Hogarth, ¿sí? William Hogarth, que es uno que también suele estar mencionado como uno de los fundadores de la historieta de estilo moderno, digamos, incluso antes que Rudolf Dorfner. Pero bueno, acá vamos viendo quién va agregando un poquito más entre estos artistas que se van interesando en la caricatura. William también compartía las profesiones de Callot, el francés que habíamos mencionado antes, ya que era un reconocido pintor, grabador, caricaturista, obviamente,
y en el sentido de que desarrollaba esta serie de obras de cuadros viñeta, como podríamos decir, ¿sí? Sus obras son de las primeras en estar claramente inclinadas en lo que es la sátira y la crítica social, apuntando a las clases políticas altas. Las primeras en el sentido de caricaturas en estas especies de viñetas y bueno, como veremos, el mencionado protoglobo de texto también ya se incluiría acá. La cuestión es que bueno, este tal William Hogarth destaca dentro de sus obras caricaturescas en un cuadro que representaba una situación bastante particular de la Inglaterra de ese entonces, una especie de noticia amarillista, la cual se decía que había una mujer que daba luz conejos. La mujer decía que daba luz conejos. Obviamente algo que pronto se desmintió. Pero bueno, la cuestión es que en esta obra el cuadro de Hogarth está lleno de médicos y la mujer. Y están interactuando a través de esta especie de banderolas que Francis Barlow, el otro inglés que mencioné antes, el pionero que mencionamos hasta ahora de esto de la historieta, utilizara, no sé, alrededor de medio siglo atrás, ¿sí? Entonces, bueno, se destaca eso. Y que William Hogarth, bueno, en el cuadro también vemos que cada interactuante, también hay otras mujeres que atienden al parto, hay una letra, y esa letra especifica abajo de este cuadro quién es quién, prácticamente, ¿sí? Algo particular de lo que hizo él. Bueno, la cuestión es que este William Hogarth no solo hizo algo de caricatura y destacó, aunque sea con esta obra, y alguna otra seguramente también, sino que ayudó también a fundar en una segunda instancia una academia de artistas llamada St. Martin's Lane, de donde salió un artista especialista en pintura paisajística y arquitectónica llamado Thomas Burgess, que defiende el estilo de Hogarth, que en ese momento estaba siendo criticado por otros artistas, otro artista paisajista también, como Paul Sandby, que no era ningún gato, fue uno de los fundadores de la Royal Academy. Pero bueno, la cuestión es que a Paul Sandby parece que no le cabía el estilo de William Hogarth, satírico, e hizo una obra satirizándolo, ¿sí? A respuesta de esto, Paul Sandby, que era pupilo de esta academia que había fundado en parte William Hogarth, hace una obra llamada Club of Artists, un club de artistas, donde varios artistas discuten sobre una obra, y de la obra que están discutiendo justamente de la obra de Paul Sandby, que era el bardo que le estaba echando a William Hogarth, la bardeada a William Hogarth. Fíjense que en esta imagen que vemos ahora se ven 6 personas interactuando. Hay una sentada y otra que está sentada atrás de la mesa, la que le sigue la cabecita por lo menos, y se ve que hay un brazo sosteniendo una obra, un papel con algo escrito, algo dibujado. Bueno, esa vendría a ser la obra de Paul Sandby, y ese personaje le estaría diciendo a un tal H mayúscula guión H minúscula, haciendo alusión a Hogarth, que no se preocupe, que eso le puede servir para limpiarse el traste. Literalmente le está diciendo, está defendiendo la obra de Hogarth y bardeando la obra contrabardeando, mejor dicho, el bardo que le está haciendo Sandby a Hogarth. Y más allá de la sátira, se destaca acá, en esta obra, que los globos de las banderolas se siguen deformando y ya se asemejan más quizás a globos de texto. Ya las puntas, ambas puntas son punteadas, está más distanciado de la boca. El borde superior ya no es ni cuadrado ni redondeado, es también triangulado. Eso también es una diferencia con los globos de texto actuales, ¿no? Pero bueno, ya es un paso más en esa mutación que están teniendo estos globitos de diálogo. Y a diferencia de Hogarth, esas letras que se ven sobre los globos de diálogo, bueno, justamente están sobre los globos de diálogo y no sobre los personajes como se veía en la obra de Hogarth, ¿sí? Acá en la obra de Thomas las letras esas están sobre los globos de diálogo, y ese llamado, ese texto que se ve abajo del cuadro, de la viñeta, digámosle, hace referencia a las letras esas y hace referencia a los globos de texto, ¿sí? Acá las letras simbolizan los globos de texto y el llamado abajo hace un complemento en esa comunicación que están teniendo los personajes. En cambio, en la obra de Hogarth, las letras esas se usaban para complementar quién era cada personaje. Una quizá pequeña diferencia, pero en fin, algo que iba a cambiar. Bueno, y ahí, en lo mismo, situando el cuadro de esta obra de A Club of Artists de Thomas Burgess,
en 1754, en esos años justamente, destacaba una pareja en Inglaterra, en Londres más bien, que Matthew Darley y bueno, la mujer Mary Salmon, o sea, la pareja Darley, podríamos decir, pues le decían, le figura en casi todos lados, si una busca el apellido de la mujer prácticamente no lo encuentra, ya voy a hablar de eso, pero bueno, eran mercaderes mobiliarios de Londres y les gustaba mucho la caricatura, a tal punto que usaban la caricatura para promover su negocio y ponían sus caricaturas en los escaparates del negocio. Eso atraía a mucha gente, fueron supuestamente los primeros en usar la caricatura para hacer con este fin propagandístico. Y eso les atrajo mucho clientes, impulsó mucho de boca en boca. Y bueno, a tal punto que no solo vendían sus mobiliarios, sino que también vendían sus caricaturas, vendían libros de caricaturas, eran de carácter satírico, de crítica social, y a tal punto que en 1756, como idea de Mary Darley, se publicaban encuadernados, antologías bajo el título de Historia Política y Satírica del año. ¿Sí? Algunas de estas obras de la pareja contenían secuencias narrativas bastante similares de las de Hogarth y Burgess, pero acá sí utilizaban globos de diálogo, bueno, en algunos casos muy similares, pero ya destaca en el año a 2 años del cuadro de la obra Club of Artists de Thomas Burgess, Matthew, que también era un grabador y editor reconocido en Londres, junto con George Edwards, publican una caricatura de George Littleton, el secretario del príncipe de Gales, que es la que estamos viendo, y fíjense que ya ahora sí hay un globo de diálogo, no hay nada parecido a una banderola o lo que veníamos viendo, ya hay algo más parecido a un globo de diálogo que tiene una forma media de globo, de nube casi, con una puntita dirigida a la boca, ¿sí? En 1757 también este par publicaría una obra que ya parecía reunir varios de los elementos de lo que representan las historietas actuales, que se llamaban Now and Then, ¿sí? Que actualmente está en el British Museum, en el Museo Británico. Now and Then es una secuencia de 2 escenas, lo que vemos, con 3 personas. En la primera, a la izquierda, sería el Now, y la segunda a la derecha sería el then. La primera a la izquierda sería el ahora y la otra a la derecha sería el antes, ¿sí? Y lo que hace esto, bueno, resumiendo un poco la idea de esta protohistorieta, si queremos, es una crítica al gobierno de Newcastle en ese entonces, en el entonces de los Darley, como diciendo que antes las cosas eran mejores, los que estaban antes, que eran Francis Drake, Francis Walsingham y William Cecil, primer barón de Burghley del siglo XVI, eran, digamos, mejores que los que están en el gobierno de Newcastle, que estaban viviendo Matthew Darley, nada más. Una especie del meme del perrito ansioso y el perrito fortachón, criticando lo nuevo con respecto a lo pasado, ¿no? Algo así. Más adelante sacarían otras obras también, algunas de crítica, siempre de crítica social. Algo que se destaca bastante, bueno, Mary Salmon se casa con Matthew Darley en 1759. A Mary le gustaba ridiculizar a la gente cheta, digámosle. La pomposidad e impracticabilidad de muchos peinados que tenían, y vestidos y trajes y sombreros, alguna gente de plata, digamos, de entonces. Lo irónico es que en sus caricaturas que estamos viendo, desarrolló cierto atractivo y terminó desarrollando una moda basando en esta forma caricaturesca de plantear la moda que estaba criticando, exagerando. La moda que criticaba la transformó en una moda nueva que empezaron a usar las mismas personas que estaban criticando, ¿se entiende? En la caricatura ironizaba, en la caricatura era una sátira de la moda que se llevaba a cabo en la clase alta, y esa sátira se terminó transformando en la nueva moda. Eso fue lo irónico, ¿sí? Y otra cosa muy destacable de Mary es que fue la primera persona de la que haya registro, al menos en escribir un libro sobre caricaturas. En 1762 saca A Book of Caricaturas, un libro de caricaturas, que ya en las 3 primeras páginas sí tienen instructivos para que los lectores sepan cómo exagerar la cara de una persona. Acá estamos viendo alguna imagen. Y no solo eso, fue una de las primeras artistas reconocidas, al menos en general, mujer,
¿sí? Y lo más vergonzoso es que bueno, si uno busca el apellido de Mari, o sea, como yo llegué, en medio de mi investigación, llegué a esta pareja, que ya es difícil de llegar a esta pareja como algo relacionado a la caricatura o al cómic, sobre todo, a la historieta. Pero si busca individualmente a Mari Salmon, buscarla como Mari Salmon no la va a encontrar. Yo la encontré leyendo un poco sobre lo que me enseñaba de esto, del sitio del Museo Británico, y deduciendo, porque habla mucho de Mari, que se casó con una Mari, Matthew Darley se casó con una Mari en tal año, y después viendo que en tal año se había casado Mari con Matthew, bueno, esa Mari era Mari Salmon. O sea, tuve que deducir que era Mari Salmon, y bueno, no es tan fácil de encontrar ella como artista importante. Es más, en el Museo Británico el ala está a nombre de Matthew Darley. No tiene un ala a nombre, o un sector a nombre de Mari Darley, ¿sí? Eso según el sitio mismo del Museo Británico. Al menos hasta enero, que era cuando estuve investigando esto. Y bueno, eso es algo que es interesante, y ya les digo, esta pareja no se suele mencionar, capaz que lo que se dedican a la caricatura, al dibujo, a la historieta, y han hecho una investigación exhaustiva por alguna razón de la historia de la misma, lo sepan, pero yo la verdad buscándolo era algo que me crucé por alguna relación de hechos que habré ido haciendo, y bueno, me los crucé, pero no es fácil de encontrar y no es fácil profundizar sobre ello tampoco. Hay una serie de links que les puedo dar al que quiera investigar más sobre esta pareja. Lo que sí tenía esta pareja era que, a mi parecer, al menos pareciera, era algo xenófoba, ¿sí? Ya con esa viñeta que le mostraba con lo que podría ser el primer globo de diálogo prácticamente, en una viñeta sobre el secretario de Gales, era una crítica al secretario de Gales. Después también hacían algunas viñetas con cierta secuencia que no era secuencia, pero bueno, era secuencia de imágenes, pero era la idea, no era una secuencia cronológica, sobre los vendedores escoceses en Inglaterra. En esa época, Inglaterra acababa de incorporar a Escocia en el Reino Unido, y se ve que no les caía muy bien los escoceses a los Darley. Y no era lo único, no les caía muy bien, sino que también hacían una cierta burla de un fenómeno sociocultural de la época que se denominaba los macaroni, que es un término que, así como suena, sí, es italiano, porque servía para señalar a aquellos que enfatizaban esos gustos por modas extranjeras. Y se ve que a los Darley, no sé, les molestaba o les gustaba caricaturizar a estos tipos, a estas personas que, más que nada, aparentemente porque era la clase alta, que les gustaba exacerbar esa onda extranjera, como diciendo, somos como extranjeros. No sé, capaz que les molestaba eso. No sé si es xenofobia o una cuestión social, la verdad. Tampoco leí nada sobre ello, pero bueno, me llama la atención. Que en su caricatura bardeaban a los escoceses y a las costumbres modas italianas, por lo visto. Pero bueno, la cuestión es que estos macaroni se hicieron las caricaturas de los macaroni se hicieron muy conocidas. Y hay una caricatura, una secuencia, ya una protohistorieta, que incluso ya está dividida, porque si bien han hecho historietas antes que esta, que es de 1773, que se llama Macaroni's Drawn After the Life, Macaroni dibujado después de la vida, tienen, bueno, como les estoy mostrando ahora, fíjense, incluso a color, ¿sí? Es como la de Now and Then, Macaroni, ahora es al revés, antes y el Macaroni ahora. Está en esqueleto, como que en vida tuviste toda esa pomposidad y al final terminas como un esqueleto igual, o sea, me imagino que esa es la idea. Pero bueno, la cuestión acá es que hay una división de paneles, ¿sí? Algo que pone un pasito más en la historieta, que bueno, más allá de eso ya Francis Barlow había dividido paneles, pero bueno, esto ya estamos hablando de 150 años adelante, y además también sacan esta otra tira, Matthew Darley, que se llama El establo de los votadores de Beer Lane, Windsor. Bueno, una cuestión sociopolítica en ese momento de elección que no me voy a poner a entrar en detalle, pero también una cuestión de que daban a votar a cierta parte de la sociedad. Y bueno, hicieron una secuencia acá que parece que es una imagen sola, pero fíjense que las columnas del establo parecen portarse como sangrías entre viñetas, ¿sí? Porque bueno, dentro de cada viñeta también no hay un hilo cronológico, pero sí hay un hilo conceptual, digámosle, en lo que se está observando.
Pero bueno, en algún momento se empezaron a plantear los paneles, entonces quizá vale la pena destacar esta obra que ya le digo, más allá de la de Francis Barlow en su momento, ahora en el año 1795 ya pasaron 100, no sé cuánto era, cuándo era la de Francis Barlow, era 1682, tuve que recurrir a buscarlo, pasaron ya a 113 años, en 1795, Richard Newton, un caricaturista que hace una tira que llamada ahora la estamos viendo, una obra que se llama The State of the Nation, pero no The State, un juego de palabras entre los estados de la nación como estado, pero en realidad con los estados de ánimo, porque lo que vemos, y lo vemos en paneles ya perfectamente rectangulares, aunque bueno, con una línea de texto debajo de cada panel, no dentro, en diferencia a la historieta quizá más convencional, y no hay logo de diálogo acá. Pero bueno, se representa, si bien no en una cuestión cronológica, pero sí en un hilo conceptual, de tópico. Arriba los estados de ánimo de un hombre de la sociedad, bueno, en ese momento también estamos en Inglaterra, ¿no? Richard Newton. Y abajo de una mujer también con distintos estados de ánimo. Que sí, bueno, se llama The British Servants. Justamente los personajes que están ahí, los servidores británicos. Entonces, bueno, después, ya entrando en el siglo XIX, esto era 1795, ya entramos en el siglo XIX, al 1800, y entre 1800, bueno, entre las primeras décadas de 1800, destaca otro británico que tildan del Hogarth moderno, es decir, fíjense que Hogarth caló hondo, como 50 años atrás. Este otro británico se llama George Cruikshank, si se pronuncia así, y también hace caricaturas de sátira política, ridiculizando otros países por bueno, cuestiones más que nada de diferencias territoriales. Acá en este primer ejemplo vemos británicos batallando unos yanquis de 1813, y en el segundo se ridiculiza a Napoleón. Fíjense que esto ya está a color, y destaca también que el globo de diálogo va tomando más forma todavía de lo que ya había planteado en su, capaz, una de las pocas o la única viñeta, o al menos de las más conocidas, que tenía Matthew Darley. Acá ya la obra de George Cruikshank incluye el globo de texto ya bastante más definido. Y bueno, si seguimos unos pocos años más, ya llegamos a lo que en Europa se define, sobre todo en Europa, pero bueno, en el mundo bastante reconocido también como el padre del cómic moderno, que es el que les anticipé en un principio, que es Rodolphe Toffner. Pero creo que hablé mucho ya por hoy, así que vamos a retomar desde acá, ya casi está construido el cómic moderno, como que Rodolphe reúne esos elementos y vamos a ver qué particularidades más hay y cómo avanza eso. Hasta el siglo XX, perdón. Bueno, espero que les haya gustado un poco esta parte de la investigación y en un próximo programa especial les terminaré de contar cómo sigue la historia del cómic. Hasta pronto, este fue el nuevo bloque Investigando entre Viñetas. Nos vemos en la próxima emisión de La Cocina del Infierno.